Esteban, buenos días, aquí estamos, Bolo, San Martín, Javier Segarra, Ramiro Cepeda. ¿Cómo le va? ¿Está de buen humor hoy día? ¿Podemos comenzar, sí o no? Ramiro, siempre estoy de buen humor. Bien, doctor, bien. ¿Por qué me dice eso? Porque usted en la última entrevista dijo que aquí se divertía y siempre había una sonrisa al final. Por eso le digo, si estamos de buen humor, vamos con el buen talante. Claro que siempre que sí, agradecido y honrado por sus invitaciones. Esteban, esto ya se está volviendo mucha coincidencia y en el país de las coincidencias yo tengo miedos. Se está presionando mucho y vemos una actitud de la fiscalía que a mí me está asombrando a la velocidad que se están esgrimiendo determinadas cosas y cambiando delitos y pidiendo levantamientos de inmunidad y todos sabemos cuál es el fin y a cualquier costo estamos queriendo conseguir ese fin, trastocando, en mi concepto, y es mi opinión de la que me hago responsable, principios jurídicos de elemental respeto a los procedimientos y de elemental respeto a la autoridad legítimamente constituida. ¿Cómo ves el tema, Esteban? Buenos días. Buenos días, bueno, a ver, yo veo también bastante complejo y me voy a adherir a tus palabras, Ramiro, respecto de esta rapidez exacerbada de la Fiscalía General del Estado. Mira, lo hemos hablado con ustedes en I99, lo he hablado en otros medios de comunicación, e inclusive recuerdo con ustedes haber hecho un ejercicio de descarte de todas las figuras que se iban presentando y malutilizando a efectos de que Verónica Abad deje de ser la vicepresidenta. Se descartó la revocatoria del mandato, el tema de la denuncia por infracción electoral en el Tribunal Contencioso Electoral vimos que no prosperó, de hecho el juez que conoce la causa me ha mandado a completar, y hay este tema de la falsificación de la firma del abogado, de la denuncia con Juan Guarderas y demás, tampoco va. Una destitución vía administrativa por abandono del cargo tampoco va. Y habíamos hablado de que la única maniobra era el tema del juicio político, ¿sí? Pero obviamente el tipo penal por el cual se estaba procesando en su momento al hijo de la vicepresidenta no daba dentro de los penales del juicio político, ¿sí? Y además se requería algún tipo de hilo conductor hacia la persona Verónica Abad, ¿sí? También vimos que el gobierno ha descartado esta falacia de no aplicar el artículo 93 del Código de la Democracia, por el cual Daniel Noboa querían que no pida licencia sin remuneración por no tratarse de una reelección en virtud de una sentencia del bloque de constitucionalidad, incorporar el artículo 148, y vimos que la Procuraduría no sabe cómo solventar el tema, y el CNE también ha echado marcha atrás, ¿no? Entonces, entendieron que se tiene que pedir la licencia sin remuneración, y eso hace que Verónica Abad le resulte incómoda. Ahora bien, estamos hablando de un conflicto de carácter personal, ¿no? O sea, no tiene otra definición, porque no es un conflicto de carácter político, ya que recordemos que ninguno de los dos, ni Daniel Noboa ni Verónica Abad, devienen de un proceso político partidario. De hecho, ni siquiera vienen de una organización política determinada, sino de una coligación estrictamente electorera. Además, el conflicto no se dio ya en ejecución de funciones, por lo tanto, no es un conflicto de administración pública, es personal. Ahora bien, me preocupan dos situaciones, ¿sí? No hemos visto una diligencia ni una declaración pública del fiscal o de los fiscales cuando hay un cambio de fuero, ¿sí? En este caso, y que diga, bueno, yo me retiro, va a la fiscal de fuero, en este caso a la doctora Salazar, como fiscal general del Estado, por haberse encontrado un hilo conductor a Verónica Abad justo en este momento, y además con un cambio de tipología, ¿sí? Con un cambio de tipo penal, a la conclusión, la que sí es causal de inicio de juicio político sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Recordemos, Ramiro, y con esto cierro, porque me adhiero a tu preocupación, que la utilización de los aparatos de administración pública, de investigación criminal, o fiscalías, o ministerios públicos, como se los quiera llamar, es una de las más amplias, grandes y férreas distorsiones que existen a un sistema democrático, porque es utilizar el aparataje del Estado en el ámbito judicial, que es lo más delicado que se tiene en el aparataje del Estado, para una finalidad política, pero por sobre todas las cosas, estimado Ramiro, personal. Eso es lo que más complica la situación. Claro, es más o menos como que si una pareja quisiera utilizar el aparataje judicial
para botarlo de un ministerio cuando el tema es de divorcio, por decir algo así, ¿no? O sea, para ponerlo en blanco y negro y un ejemplo de todos los días. Pero Esteban, a mí me preocupa el tema de que esto ya mañana tiene que ser tratado en seno legislativo para la autorización del enjuiciamiento, el levantamiento de el velo de protección que tienen los primeros magistrados para poder ser enjuiciados. Esto demanda las 2/3 partes de la votación de la Asamblea Nacional. Pongámonos en el supuesto no consentido de que no tengan los votos o el supuesto consentido de que sí los tengan. ¿Cuál sería el escenario en uno u otro tema? Mira, Ramiro, ¿viste las declaraciones de ayer de Esteban Torres? Dijo que ahora sí van a ver, ahora sí tenemos fuerza y que no hay duda de que existirán los votos al menos para la autorización del inicio del enjuiciamiento penal. Te digo que se puede hacer ese tipo de aseveraciones porque va a ser muy complicado que la Asamblea Nacional no dé paso al enjuiciamiento penal sobre la base de las pruebas y motivación que haya presentado la doctora Salazar, ¿sí? Porque el tema del enjuiciamiento penal en el sistema contrapesado, de la autorización del enjuiciamiento penal en el sistema contrapesado, es para que justamente se vea que no hayan abusos del aparataje judicial o que se utilice el aparataje judicial para un tipo de persecución de carácter política, ¿de acuerdo? Sin embargo, estamos en el espectro de una agenda, al menos discursiva, contra la impunidad. Estamos en un efecto de una agenda gubernamental, pero también de otras instituciones estatales, como la Asamblea Nacional, de contraria a la impunidad. La Asamblea Nacional, el descrédito de la misma es cada vez peor. Además, estamos entrando a un proceso de reelección no solo del presidente, sino también de los asambleístas. Que los asambleístas en este momento nieguen un tema de enjuiciamiento penal va a ser contrario a las pretensiones electorales de los asambleístas, va a ser contrario a la agenda gubernativa de impunidad, va a ser contrario inclusive a la gran aceptación que tiene la propia Fiscal General del Estado y el tema de la influencia inclusive internacional respecto de la impunidad. Entonces va a ser bien complejo que la Asamblea no deje de autorizar este tema, ¿sí? Lo difícil va a ser lo posterior, Ramiro, es decir, el enjuiciamiento político. Y ahí te digo que pueden surtir dos efectos. El primero, la Fiscal General del Estado ha solicitado la autorización de enjuiciamiento penal. No conocemos, no se ha hecho público todavía la documentación por la cual ella la solicita y cuáles son sus pruebas de sustento, ¿sí? No se ha hecho público todavía, se desconoce. Bien difícil que la Asamblea Nacional se salga de esta línea para que efectivamente no autorice, ¿sí? Y en segundo lugar, el segundo efecto de distorsión que tienen los juicios políticos o los impeachments aquí y en el mundo es el siguiente. Cuando el proceso judicial que va por cuerda separada, ¿sí?, es tan contundente, es tan fuerte, las develaciones de audios, chats y lo que sea se puedan dar en este proceso mientras se ventila el juicio político se va a allanar al proceso judicial, ¿sí? Porque sería irse en contra del aparato de investigación y de juzgamiento del Estado. Creo que en este momento el timing al presidente Noboa y a su staff de ministros, viceministro Torres y demás, le está jugando favorablemente, se le alinearon los astros, ¿sí? Porque en primer lugar, como te decía, la Asamblea va a ser bien difícil que niegue el tema de la autorización y en segundo lugar va a ser mucho más complicado inclusive que dentro del juicio político la Asamblea Nacional no vote favorablemente cuando el decurso del proceso judicial, por otro lado, tenga una contundencia efectiva, ¿sí? Esteban, a ver, hagamos un eso ahí, porque lo estoy escuchando con respeto, pero quiero desmenuzar el tema con el permiso de mis compañeros que también quieren preguntar. Vea, cuando usted dice que ve muy difícil que no den la autorización, yo ahí voy a discrepar. Yo si estuviera sentado en plano del legislador, digo, ¿sabe qué? Deme más fundamentos para poder levantar, porque no puede ser que de la noche a la mañana me cambien el tipo y no puede ser que de la noche a la mañana me encuentre un hilo conductor y mi responsabilidad como legislador es evitar un cisma político dentro del país y ponerle un ingrediente adicional. Sí es responsabilidad de un legislador responsable para evitar este tipo de situaciones en la República. Por tanto, Esteban, el legislador sí le puede decir a la autoridad que está pidiendo la autorización para enjuiciarla, ¿sabe qué? Un momentito, no se la estoy negando, pero a mí deme más razones para este tema.
Y no se la doy, Pero, sino que se la difiero un tiempo más hasta que me dé motivos suficientes para yo tomar una decisión fundamentada. absolutamente de acuerdo. De hecho, no tenemos ni siquiera contradicción entre nosotros. Yo creo que lo que te decía Ramiro es que vamos y veremos en estos días cuál es la motivación, fundamentación, argumento probatorio y pruebas que efectivamente la fiscal adhiera a la petición de la autorización del enjuiciamiento político, ¿sí? De hecho, esas mismas pruebas, razonamiento y demás puede volverse material para el inicio del juicio político. Y sí, comparto contigo plenamente la idea. Si es que es un simple pedido de autorización que no tiene las evidencias, razonamiento probatorio mínimo, ¿sí? Exposición de pruebas, la Asamblea tiene que negarlo. Obviamente, estoy de acuerdo contigo, porque en el sistema contrapesado, si es que la Asamblea ve una malutilización del aparataje de justicia con una finalidad proterva y política, lo tiene que negar, ¿sí? Pero estamos, como te decía, a que, y esperemos, se hagan públicas la información, la motivación por la cual la fiscal ha generado la petición de autorización. Con eso empezaremos a desmenuzar, ¿sí? Pero yo te digo una cosa, Ramiro, vámonos al otro lado. ¿Qué pasa si hay una contundencia probatoria? ¿Qué pasa si es que, digamos, o en el supuesto, que nunca sucederá, Esteban Ron le está solicitando a Ramiro el pago de una cuota correspondiente a 50% de su sueldo para beneficio personal y eso está escrito por chats, aceptado, y hay los comprobantes de depósito? Va a ser bien complicado. Por eso te digo, todo se reduce al razonamiento probatorio mínimo que debe haber en este pedido. Desean preguntar, Javier Segarra, por favor, siga. Gracias, Ramiro. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto verlo en la Buenos plataforma. días, Vea, estimado doctor, los ecuatorianos de a pie, que no conocemos desde el punto de vista jurídico toda esta situación y que obviamente hay criterios de algunos constitucionalistas, se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que realmente se tiene que hacer en este caso o simplemente es la política la que está por encima de los intereses de cada uno de los partidos políticos, de los intereses de los ecuatorianos, doctor? Javier, ¿puedes repetir la última parte que se me entrecortó mi conexión? Le decía que qué podemos hacer los ecuatorianos cuando no conocemos ni la parte jurídica ni la situación constitucional de todo esta novela. Y diremos, bueno, ¿y qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que va a pasar? Porque aquí parece que los intereses políticos siempre van a estar prevaleciendo, ¿no? Muy bien, gracias Javier. Mira, es un entramado generalizado, ¿sí? Es un intríngulis aquí de aplicación de normas jurídicas, de movilización de instrumentos de la administración pública, metido el Tribunal Contencioso Electoral, la Procuraduría, la Asamblea y demás. Y definitivamente los resultados son bastante complejos, porque no hay una certeza respecto a la situación. Como tú dices, una cosa es la agenda política, otra cosa es la agenda gubernamental y otra cosa son las necesidades de los ciudadanos. El día de hoy el ecuatoriano, y según encuestas realizadas por 2 encuestadoras nacionales, ¿cuál es su fijación? Supervivencia económica. Nada más. Ni siquiera vivir, sino supervivencia económica, ¿sí? Fluctuar entre los incrementos del IVA, ICE, posible ICE, y quitar, en este caso, los subsidios a la gasolina. Eso es el enfoque del ecuatoriano. Nada más. El ecuatoriano de pie no le interesa. Y de seguro ni siquiera sabe qué hace Verónica Abad en esta situación, ¿sí? El desgaste que se viene produciendo la administración pública es entendido por pocas personas, te lo voy a decir, las personas que estamos interesadas en el mismo, pero el ecuatoriano de pie no tiene pues una significación o no le interesa esta situación. Lo que el ecuatoriano de pie lo que le interesa es la supervivencia, nada más. Ahora bien, al ecuatoriano de pie, ¿sí? Lo que sí le va a llamar la atención es un cambio de vicepresidente, de seguro, de alguna forma se va a enterar. El por qué lo tiene que dilucidar. Y obviamente esto va a generar una narrativa, ¿sí? Posterior, es decir, post causa, en el efecto, que te diga el por qué se cambió de vicepresidenta. Pero nada más que eso, claro. Absolutamente nada más. Y todo este intríngulis, dentro de la comunicación estratégica de carácter político, es para cuidar una figura presidencial. De hecho, como tú ves, el presidente Noboa ni siquiera se pronuncia respecto de la vicepresidenta, salvo agencias internacionales, ¿sí? Pero nada más, es decir, se parte de la premisa básica, que a mí no me gusta el tema de esta premisa, que es cuidemos al candidato.
El candidato no debe tener exposición. Cuando el candidato es la persona que más debe transparentar sus actuaciones y más presidente candidato. Eso es lo que te puedo decir, pero el ecuatoriano de pie ni siquiera siente este problema. Es increíble, ¿no? Y jurídicamente, dentro de la parte política, la asamblea, en la asamblea, ¿cuántos votos se necesitan para levantarle? Una cosa, la inmunidad, porque si hay un hecho de concusión, yo creo que 46 votos es suficiente, ¿o no? No. A ver, el tema del levantamiento el tema del levantamiento, no es levantamiento de inmunidad, sino de la autorización para el enjuiciamiento penal, ¿sí? Tiene que ser en este momento revisado por el CAL, prácticamente inmediato, eso tiene que suceder el día de hoy. El CAL debe hacer una revisión de requisitos de procedimiento, que es solicitud, motivación y pedido. Inmediatamente el presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero Cronfle, debe hacer una solicitud de colocar en un orden del día o cambiar un orden del día de una sesión ordinaria prevista o convocar extraordinaria. ¿Sí? Una vez convocada, se pone en conocimiento de los asambleístas previamente el pedido, ¿sí? Es decir, el CAL y a través de Secretaría General tiene que distribuir a los 137 asambleístas y se pasará a una votación. Nada más que eso, pero sí se requiere de las 2/3 partes, estimado Javier, para la autorización y para el juicio político, para las dos instancias, porque son mayorías cualificadas. Aquí viene un tema que es importantísimo señalar. La autorización de enjuiciamiento penal debe ser expresa, es decir, hacer una votación expresa de se autoriza o no se autoriza sobre la base de los elementos presentados o no se autoriza y se archiva el pedido. Parangón ejemplificativo, Jorge Glass. Jorge Glass tuvo un pedido de autorización de enjuiciamiento político y la Asamblea no se pronunció, ¿sí? Y ante la omisión legislativa se continuó el enjuiciamiento político so pena de una nulidad procesal. Increíble. Entonces aquí la Asamblea tiene alta responsabilidad de hacer una votación explícita. No pueden andar con esas medias tintas de sí, no, pero archivamos. No. ¿Se autoriza o no se autoriza? Y nuevamente vuelvo a lo que decía Ramiro. Argumentación probatoria mínima, fundamentación probatoria mínima para proceder, porque se tiene que hacer un expediente para que conozcan los asambleístas, estimado Javier. Si eso se da en la asamblea, ahí viene la parte jurídica. Si es que se da la autorización para el enjuiciamiento penal, la autorización es enviada a la Fiscal General del Estado. Con esa autorización, la fiscal puede tomar los actos procedimentales anunciados, como por ejemplo, pueden ser dos tipos de actos. El concurso de delitos, es decir, que a la oferta de tráfico de influencias del señor Barreiro se le una, ¿sí? Verónica Abad con la concusión. Eso es lo más difícil. O hacer una reformulación de cargos, que creo que es la mejor opción judicialmente hablando, lo que más coherencia tiene, para cambiar el tipo penal de la instrucción de oferta de tráfico de influencias a la concusión, pero tiene que haber este acto de reformulación de cargos. Reformulados los cargos, Javier, aceptados por el juez, se podría iniciar el juicio político porque ya tienes causal. Ya. Si se deroga el decreto de por qué se le envió a la vicepresidenta a Israel y ella no regresa, ¿es abandono de cargo? A ver, sí, ahí viene una mixtura, ¿sí? Entre la ley del servicio público y la ley del servicio exterior. ¿Ya? Verónica Abad cometería o estaría incurso en un abandono de cargo según la ley del servicio exterior cuando no se ha presentado en la delegación diplomática por 8 días. Ese no es el caso. Se deroga, ¿no es cierto? Se deroga el decreto, pero obviamente ella se tiene que allanar al proceso de retorno al país que la Cancillería debe facilitar. El error sustancial, recordemos cuando fue el nombramiento de Verónica Abad, y fue designada embajadora de paz, que no podía porque había una doble representación. Se cambió la figura y se la puso embajadora del Ecuador en Israel, pero se olvidaron la operativización del traslado de Verónica Abad a Israel por parte de Cancillería. Si se quita, ¿sí? Si se quita en este caso la delegación de la representación diplomática en el exterior, la propia Cancillería es la que tiene que facilitar el retorno de Verónica Abad a Ecuador, ¿sí? Entonces, bien difícil que se configure la situación del abandono del cargo cuando es un ministerio del propio Ejecutivo el que tiene que facilitar el retorno, en este caso, de quien fue su representante diplomático. Bien claro, doctor. Le voy a dar el paso a Enrique San Martín para que continúe con todo. Gracias, de mi parte. Gracias, Javier. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Doctor,
quienes nos desenvolvemos en el área del periodismo y obviamente ustedes en la parte legal. Pero sí me gustaría que por favor primero nos aclare el concepto de concusión, porque hago un mea culpa como periodista. Esta palabra viene de arriba abajo, de izquierda a derecha, pero no todos conocen qué implica lo que es la conclusión. Algo muy simple, una. Y dos, doctor, a mí me preocupa el hecho de que si es algo tan grave y donde hay dinero de por medio, donde se han prevalido, si se quiere, de un cargo, y están en un momento ya sindicándola en la parte penal, eso tiene que demostrarse. Pero vamos con la primera pregunta, el concepto como tal o la definición. El concepto de conclusión. A ver, la conclusión es que servidores públicos, en general, cualquier servidor público, que en utilización de la potestad estatal que representan, es decir, que en virtud del cargo el que tienen, en este caso la vicepresidencia, pero utilización de su cargo, eso también es importante señalar. Perfecto. Que en este caso la concusión haya sucedido cuando ella ya era vicepresidenta. Okay, perfecto. ¿Ya? Entonces, personas que actúen en virtud de la potestad estatal en el ejercicio público, ¿sí? Soliciten en abuso del cargo, o ellos mismos, o a través de terceros, cuotas, contribuciones, rentas, ¿sí? De característica no debida. Es decir, la conclusión es aquella actuación de solicitud de algún tipo de cuota, ¿sí? Interés, dinero, favoreciéndose del cargo público para recibir. Eso es todo. Correcto. La otra pregunta, doctor, tienen que probarlo, porque es ya para que se levante la inmunidad, que eso es lo que se está buscando, y luego sindicarla ya en un tema penal y luego político, primero tiene que demostrarse. Y entonces yo coincido con usted, yo no conozco en la totalidad, pero el contexto, mejor dicho. Pero es grave esto. Sí, es bastante grave. Sí, es bastante grave porque el tipo penal cambia de la noche a la mañana. Exacto. Porque hay un posible hilo conductor. Es difícil cuestionar las actuaciones de la Fiscalía. Yo te digo sinceramente, y sobre la agenda que tiene la propia Fiscalía, los niveles de credibilidad y demás, es bastante complicado que agentes fiscales y en este ambiente de impunidad y de ir eliminando los actos de corrupción se presten para este tipo de juegos políticos. Sí, o sea, es bien complejo, a mí todavía me cuesta creer. Pero como le decía Ramiro previamente, es la peor aberración de los estados fallidos, la utilización del aparataje judicial de investigación para fines políticos y más que nada personales. Ahora bien, la instrucción fiscal, es decir, en el ámbito estrictamente judicial, va a tener pruebas, van a llamarse a comparecencias, en este caso a Verónica Abad, testimonios libres sin juramento, va a ser requerido de información, etcétera, 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 ¿sí? Pero por otro lado, en el enjuiciamiento político o en esta autorización de enjuiciamiento, la Fiscalía, y esperemos que en las próximas horas se haga público el pedido, debe tener nuevamente un razonamiento probatorio mínimo. Es decir, hay una vinculación de Verónica Abad en el caso Nene. Se va a reformular cargos porque tengo estas pruebas, ¿sí? Porque tengo estas situaciones. Ahora bien, aquí viene una contradicción. ¿Sí? Los documentos de investigación e instrucción fiscal que lleva a ejecutarse dentro de esto pueden tener la característica de reservados. Hay que ver cuál es motivación, sustento y pruebas presentadas por la doctora Salazar a la Asamblea Nacional. Esperemos se haga pública, pero sí debe haber una justificación mínima y probatoria para que se dé dicha autorización. Esteban, para despedirlo, se me hace, me recuerda una canción del Puma, Dueño de Nada. ¿Cómo es posible que una señora dueña de nada pueda ser objeto de un delito de concusión? No me nace. Eso es lo que le decía justamente, a Javier. Se tiene que verificar que ella realizó el acto de pedir por sí o a través de terceros cuando vicepresidenta, es decir, yo ya me senté, soy servidora pública y ahora sí solicité. Recordemos que el primer rumor, Ramiro, que tuvo Verónica Abad es que ofertó ministerios cuando candidata. Todo esto y las fechas para la reformulación de cargos siempre posteriores al 24 de mayo de este año. Eso es lo trascendental. Así es, Ramiro. Esteban, un abrazo, siempre un gusto. Un abrazo, Ramiro. Compartir con ustedes tan valiosos criterios. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias
Eriquita, atención papá y mamá. Está preparándose para su segunda luna de miel. Por cada $15 de compra del Centro Comercial Malecón. ¿Está escuchando Andrea? Por Su supuesto. segunda luna de miel. Por favor. Con el que sabemos. Nunca tuve. Tendrán la oportunidad de ganar una increíble viaje a Cartagena Máncora. Tiene hasta el 16 de junio del 2024 para participar. ¿Qué esperan? Vaya a ver a Lord Manquilón y Michelle Palomé que hay comprando en el Centro Comercial Malecón. Trabaja Bolo. Celebra el Día del Padre con toda tu familia en el Centro Comercial Terminal desde el 12 hasta el 16 de junio. Recibe limpieza facial. ¿Limpieza qué? Facial. Qué lindo. Perfilación de barba, gratis. Eso es a Daniel. En Paso. Participa en el torneo FIFA de Wilson Celi y en la trivia de camisas. Él. Camisas mojadas. No, camisas. Ya. Él. Para ganar premios y sorpresas. Además, encuentra ofertas en ropa, zapatos, tecnología y más. Te esperamos en el Centro Comercial Terminal de 9 horas a 9 en la noche. ¿Sabe qué? Dígame. El delivery. Para usted le traduzco. Servicio a domicilio. ¿Qué le ofrece el Bankers Club al 099-268-5224? Mañana le invito al desayuno. Venga, Andrea, mañana Muy bien. a comerse un desayuno por cortesía del Bankers Club del Ecuador. Tigrillo, tigrillo. Lo más importante, no necesita ser Eso es socio lo mejor. para acceder al servicio a domicilio del Bankers Club del Ecuador. Sígalo a Instagram, @Bankers Club Ecuador. 099-268-5224. Descubre la excelencia educativa con Ecomundo, nuestro modelo pedagógico global. Escucha esta palabra, learning. Ofrece una experiencia... ¿Cómo? Learning. Qué lindo. Ofrece una experiencia